Caen Más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer Javier Milei y el gobierno de Milei logró, con el apoyo fundamental del PRO, en esto finalmente Mauricio Macri decidió apostar nuevamente a una alianza con el gobierno de Javier Milei a expensas del financiamiento de las universidades. Las universidades en estos 9 meses, los giros cayeron en términos reales, es decir, descontando la inflación, un 30%. Y aún después del último incremento que le dieron finalmente, incluso considerando un retroactivo en el medio de esta discusión, Capital Humano terminó haciendo eso, siguen estando los universitarios, como el resto de los empleados públicos, con un salario que pierde contra la inflación, con las consecuencias que eso tiene para toda la calidad del sistema universitario. Pero bueno, en ese contexto el gobierno consiguió como un triunfo político muy relevante, con el argumento de que si no peligraba el déficit, el superávit fiscal, cosa que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, incluso los cálculos del propio PRO, que después termina dando vuelta, no era así, porque era una porción muy pequeña del superávit, un tercio del superávit se iba en poner al día los salarios universitarios. Pero bueno, el gobierno decidió en este caso jugar una pulseada que termina ganando. ¿En qué sentido? Logra volver a consolidar el bloque que le permite mantener los vetos que firma Javier Milei. Ya había pasado durante el veto a la ley de movilidad jubilatoria, los famosos héroes que fueron a comer a Olivos con Javier Milei. Bueno, en este momento, en esta votación sobre la ley de financiamiento universitario, se replicó bastante. Estuvieron del mismo lado para impedir que el Congreso insistiera los libertarios con el PRO, todos menos 2 diputados del PRO, uno porque responde políticamente a Horacio Rodríguez Larreta, el otro que es Baldassi el cordobés. 4 diputados radicales esta vez apoyaron a Javier Milei. Después hubo ausencias también que facilitaron este resultado. El bloque de Pichetto del peronismo disidente, no sé cómo llamarlo, también tuvo sus bajas que ayudaron a Javier Milei. Y hay un dato muy reiterativo también que tiene que ver con Osvaldo Jaldo, el gobernador de la provincia de Tucumán, cuyos diputados nuevamente apoyaron la posición del gobierno en el Congreso Nacional, con lo cual los radicales perdieron algunos de los suyos, los peronistas de Pichetto perdieron algunos de los suyos y también los de Unión por la Patria perdieron algunos de los suyos para que se conformara este número que tenía que sumar más de 85, que sumaron 85, 159 votaron por insistir con la ley de financiamiento universitario, pero no alcanzaron los 2 tercios que necesitaban. Con lo cual queda en firme el veto de la ley de financiamiento universitario. Hoy va a haber, hay paro nacional de todas las universidades nacionales, hay muchos centros de estudiantes que mantienen tomados los distintos centros de estudios, pero acá se abre un escenario nuevo, ¿no? Por un lado, además, en un escenario en el cual el gobierno entendió que gracias a esta señal de gobernabilidad que dio Javier Milei, ayer se ratificó la tendencia de los dólares a la baja del riesgo país, suben los bonos, el Banco Central viene juntando reservas. Juntos Javier Milei y Caputo le dieron un reportaje que publica hoy el diario El Cronista al diario quizás de los más importantes a nivel financiero, que es el Financial Times, donde los dos dicen: estamos bien, vamos a ser prudentes, no nos gusta el riesgo, no nos vamos a apurar a levantar el cepo cambiario y los controles cambiarios, no nos preocupa que se esté encareciendo el peso. Vamos a ver qué sale hoy del número de inflación de septiembre. El gobierno espera un 3 adelante, con lo cual se siente muy fortalecido con este escenario, a pesar de que la actividad no remonta, pero bueno, en términos financieros, la estabilidad y el dólar quieto como un ancla y la fortaleza necesaria como para, por un lado, vetar iniciativas que no quiere dejar que corran, que vengan del Congreso, y por otra parte, teniendo como herramienta también los decretos de necesidad y urgencia para gobernar. Recordemos cómo fue la secuencia. Milei tiene muy poquitos diputados, tiene 39 de 257, menor representación todavía en el Senado, 7 de 72.
Y así todo viene logrando gobernar sin que el Congreso le imponga una agenda. ¿Cómo? Bueno, primero manda la ley la ley bases, bueno, en su primera versión más gorda, después la chica, pero de esa ley bases, Milei obtuvo lo que tiene que ver con las facultades delegadas. Es decir, el Congreso dijo, salvo en ciertas cuestiones que no puede delegar porque la Constitución se lo impide, le dice, bueno, yo te permito, porque hay emergencia en esta y esta área, sacar decretos. Y luego, entonces, mientras tanto va sacando decretos, y cuando el Congreso le saca una ley que no quiere, la veta. Y lo que sí tiene es el poder de frenar la insistencia al Congreso, porque para insistir el Congreso necesita 2/3. Ese poder Milei lo tiene. Entonces, va sacando decretos, gobierna por decretos, no salen mayormente leyes que vayan en contra de la agenda de Milei, y cuando sale una ley que no le gusta, la veta. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el Congreso lo que va a intentar es modificar, la oposición en el Congreso va a intentar modificar una ley que viene de la época de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner también sacaba muchos decretos de necesidad y de urgencia. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa con el Congreso cuando el Ejecutivo gobierna a través de los decretos de necesidad y urgencia y se abusa de los decretos? Bueno, ¿qué tiene que hacer el Congreso con esos decretos? En la época de Cristina Fernández de Kirchner sale una ley por la cual el decreto rige a menos que lo rechacen las dos cámaras. El decreto rige a menos que lo rechacen las dos cámaras. Bueno, ahora quieren discutir nuevas leyes para que el requisito sea más blando y que el Congreso pueda reaccionar más rápido a los decretos de Javier Milei, para que no se dé un escenario en el cual, con las facultades delegadas que tiene Milei, siga gobernando hasta que cambie la relación de fuerzas en el Congreso, que va a mejorar después de las elecciones de octubre el año que viene, que Milei siga gobernando por decreto y que eventualmente, cuando no le guste una ley, la vete, porque ya tiene el número de la mano de la alianza con el PRO para impedir que el Congreso insista. Bueno, este es un poco el escenario a futuro del Congreso. En el corto plazo, ayer fue muy interesante el discurso de Miguel Ángel Pichetto, que estaba enojado. Dijo, ¿qué plan tienen? Dice, ¿son la sociedad anónima de la destrucción total del Estado? ¿Vienen a romper las pocas cosas que funcionan, como es el caso de la educación universitaria? Dijo, ya con la ley con el veto a la ley de movilidad jubilatoria, decía Pichetto, se enemistaron con el electorado el electorado que les llegó del PRO, que era la gente mayor de edad, ¿no? Por lo menos hasta hace un tiempo, ahora las cosas están cambiando, pero el electorado de más de 60 años votaba proporcionalmente más al PRO. Bueno, dice, ese electorado es con el que se vio resentido en los números de septiembre y las últimas encuestas la imagen de Milei después del veto a la ley de financiamiento universitario. Dice mi Pichetto ayer, ¿y ahora se van a pelear con los jóvenes que los votaron? Bueno, no sé cuál será el costo electoral eventualmente que tenga para Javier Milei el hecho de haber vetado, haber logrado en el día de ayer sostener el veto a la ley de financiamiento universitario. Pero cualquiera sea ese costo político, es evidente que Javier Milei, aunque represente una proporción muy chiquita del presupuesto nacional y aunque no ponga en riesgo el superávit fiscal, bueno, ese es un costo que Milei está dispuesto a pagar en la relación de fuerzas también de quién manda sobre el Congreso, y está dispuesto también a gobernar por decreto de acá que cambien las mayorías en el Congreso, que eso será a partir de las elecciones de octubre el año que viene, cambia la composición. De hecho, mañana ya sigue el raíz de Karina Milei por todo el país con el armado a nivel nacional de La Libertad Avanza. Mañana va a la provincia de Buenos Aires, Karina Milei, con la incógnita de si podría ir también al acto Javier Milei, pero pensando ya en el armado electoral para el año que viene para tener mayor fuerza en el Congreso Nacional.